Durante años, su postura fue firme y pública. Decía sin rodeos que no creía en el compromiso, que el matrimonio era una idea caduca y que atarse a una sola persona significaba renunciar a la libertad. Buscaba experiencias intensas, relaciones breves, emociones fuertes. Elegía la excitación del momento antes que la calma de la constancia. A los hombres que hablaban de futuro, de estabilidad o de construir algo duradero, los veía como demasiado correctos, previsibles, incompatibles con la vida que quería vivir. Ese mensaje no fue un error aislado ni una fase confusa. Fue un patrón sostenido durante años. Rechazaba conversaciones profundas, evitaba planes a largo plazo y desaparecía cuando una relación empezaba a exigir responsabilidad emocional. La estabilidad no le atraía, le incomodaba. Representaba límites, rutina, pérdida de intensidad. Y ella había aprendido a asociar intensidad con vida y tranquilidad con vacío. Pero el tiempo no pasa en vano. Al llegar a la treintena, el discurso cambió de forma abrupta. De pronto, hablaba de madurez, de valores, de familia. El mismo tipo de hombre que antes ignoraba o ridiculizaba, se convirtió en el objetivo que ahora buscaba con urgencia. Donde antes había rechazo al compromiso, ahora había exigencia de seriedad. Donde antes defendía la independencia absoluta, ahora pedía seguridad emocional y planes claros de futuro. Para los hombres que la conocieron en ambas etapas, este giro resulta profundamente desconcertante. No porque nieguen que las personas puedan cambiar, sino porque el cambio parece demasiado rápido, demasiado limpio, demasiado oportuno. Recuerdan a la mujer que huía cuando la relación se volvía estable, que se aburría de la calma y que confundía paz con falta de emoción. Por eso, cuando ahora escuchan su nuevo relato, no sienten alivio, sienten duda. Aquí nace la primera grieta. No es desprecio ni juicio moral. Es una pregunta silenciosa que nadie se atreve a formular directamente. ¿Estamos ante una transformación real, construida con trabajo y reflexión, o ante una adaptación forzada cuando el estilo de vida anterior deja de ofrecer las mismas recompensas? Esa incertidumbre, aunque invisible, marca el inicio de una distancia emocional que condiciona todo lo que viene después. Lo que muchos hombres sienten en esta situación no es rechazo ni superioridad moral. Es una reacción mucho más simple y al mismo tiempo más incómoda de admitir. Están reconociendo patrones. Durante años se les ha repetido que no deben mirar el pasado, que cuestionarlo es señal de inseguridad o control. Pero en la práctica, nadie toma decisiones importantes ignorando por completo la historia previa de una persona. Y el compromiso a largo plazo es una de las decisiones más importantes que existen. Un patrón no es un error aislado ni una mala racha. Es una secuencia de comportamientos que se repite con el tiempo. Elegir relaciones caóticas una y otra vez, evitar la estabilidad de forma sistemática, confundir intensidad con amor y aburrimiento con paz, no ocurre por casualidad. Se convierte en una forma de funcionar, en una lógica interna que guía las elecciones. Por eso, cuando alguien dice de repente, «Ahora quiero estabilidad», la pregunta no es ofensiva, es inevitable. ¿Qué ha cambiado realmente para que ese patrón se haya roto? Aquí es donde muchos malentendidos explotan. Desde fuera, parece que los hombres están juzgando o castigando decisiones pasadas, pero desde dentro lo que ocurre es un cálculo silencioso. Si durante años alguien eligió el desorden emocional, ¿qué garantiza que no volverá a hacerlo cuando la estabilidad deje de resultar estimulante? No se trata de controlar a nadie, sino de protegerse de repetir historias que ya se han visto demasiadas veces. El pasado importa no porque defina para siempre, sino porque revela tendencias. Las decisiones repetidas crean hábitos emocionales. Los hábitos se convierten en reflejos, y los reflejos no desaparecen solo porque se formule un nuevo deseo. Decir, quiero algo serio, es fácil. Sostener una vida seria cuando desaparece la emoción inicial es otra cosa muy distinta. Por eso, la cautela masculina no nace del desprecio, sino de la experiencia. De haber visto cómo personas que prometían estabilidad
volvían al caos en cuanto aparecía el aburrimiento, el estrés o la rutina. Reconocer patrones no es negar la posibilidad de cambio. Es entender que el cambio real deja huellas visibles, coherentes y sostenidas en el tiempo. Y cuando esas huellas aún no existen, la duda no es crueldad, es instinto de supervivencia emocional. Hay una verdad incómoda que rara vez se menciona cuando se habla de cambio personal. El pasado no solo deja recuerdos, deja huellas profundas en la mente. Años de relaciones inestables, de rupturas constantes, de intensidad emocional extrema no pasan sin consecuencias. Cada experiencia repetida va entrenando al cerebro, creando conexiones, asociaciones y respuestas automáticas. No es una metáfora, es un proceso real. La mente aprende aquello que practica. Cuando alguien pasa mucho tiempo viviendo en el caos emocional, su sistema nervioso se adapta a ese entorno. La adrenalina, la incertidumbre, la validación constante y la novedad generan picos de dopamina que el cerebro empieza a buscar de forma casi inconsciente. Con el tiempo, la calma deja de sentirse como paz y empieza a percibirse como vacío. La estabilidad, que para otros es refugio, se experimenta como aburrimiento o incluso como una amenaza. Por eso, decir, ahora quiero algo estable, no borra automáticamente una década de condicionamiento emocional. Los mismos desencadenantes siguen ahí. Las mismas reacciones automáticas aparecen bajo presión. El aburrimiento, el silencio, la rutina activan inquietud. No porque la persona sea mala o incapaz, sino porque su mente ha sido entrenada para otra cosa. Cambiar ese entrenamiento requiere mucho más que una decisión racional tomada en un momento de cansancio o crisis. Aquí es donde surge una de las mayores confusiones. Muchas personas creen que desear estabilidad equivale a estar preparadas para sostenerla. Pero el deseo no reconfigura el sistema nervioso. No reescribe patrones profundamente arraigados. El cambio real implica desaprender respuestas antiguas y construir otras nuevas, algo que lleva tiempo, esfuerzo consciente y, en muchos casos, ayuda profesional. Cuando los hombres perciben esta discrepancia entre el deseo declarado y los patrones invisibles que aún siguen activos, no lo hacen desde la arrogancia, lo hacen desde la observación. Han visto cómo, una vez pasada la emoción inicial, esos viejos reflejos reaparecen, y saben que, sin un trabajo profundo, la mente siempre tiende a volver a aquello que le resulta familiar, aunque sea destructivo. A todo esto se suma un factor que hace esta situación todavía más compleja. La era digital no olvida. Lo que antes quedaba en la memoria de unos pocos, hoy permanece almacenado en fotos, mensajes, publicaciones y capturas de pantalla. Años de fiestas, relaciones caóticas, declaraciones públicas contra el compromiso o la monogamia, no desaparecen porque alguien decida cambiar de rumbo. Permanecen ahí, silenciosos, esperando el momento menos oportuno para reaparecer. Ese momento suele llegar justo cuando la persona intenta proyectar una imagen completamente distinta, cuando quiere ser vista como estable, madura y preparada para una relación seria. Basta con que alguien revise redes sociales antiguas, con que un conocido comparta una foto olvidada o con que una conversación pasada resurja para que la contradicción quede expuesta. Y no porque el pasado sea vergonzoso en sí mismo, sino porque nunca fue procesado ni integrado de forma honesta. La dificultad no está en haber vivido una etapa distinta, sino en pretender que nunca existió. Cuando el pasado se oculta, se convierte en una sombra, y las sombras generan desconfianza. Para muchos hombres, descubrir esa brecha entre la imagen actual y el historial digital no despierta celos, sino una pregunta inevitable. ¿Qué más no estoy viendo? ¿Qué parte de esta historia sigue sin contarse? Además, el entorno digital amplifica el impacto social. Amigos, familiares e incluso personas ajenas a la relación acceden a esa información. No es solo la pareja quien observa la contradicción, es todo un contexto que empieza a dudar. Lo que podría haber sido una conversación honesta se transforma en un problema de credibilidad. Por eso,
El pasado digital no es solo un recuerdo incómodo, es una prueba de coherencia. Cuando alguien realmente ha cambiado, no necesita borrar su historia ni fingir que nunca ocurrió. La integra, la explica y la asume. Pero cuando el cambio es superficial, el pasado regresa con fuerza y deja claro que la transformación proclamada aún no ha sido completada. Detrás de muchas historias de relaciones caóticas, no hay maldad ni intención de dañar, sino un vacío interno que nunca fue comprendido ni atendido. Para algunas personas, la atención constante se convierte en una forma de anestesia emocional. Cada mensaje, cada cita, cada muestra de interés funciona como una confirmación momentánea de valor personal. Mientras alguien mira, desea o persigue, la sensación de vacío se mantiene a raya. El problema es que esa validación nunca dura. Se consume rápido y exige dosis cada vez mayores. Lo que antes bastaba deja de ser suficiente. Entonces aparecen nuevas relaciones, nuevas historias, nuevas intensidades. No se busca conexión, se busca alivio. No se busca construir, se busca sentir algo, cualquier cosa, que silencie la incomodidad interior. Y con el tiempo, esa dinámica se normaliza hasta convertirse en una forma de vivir. Cuando llega el momento de desear estabilidad, ese vacío no ha desaparecido. Solo ha quedado cubierto por una nueva narrativa. Se quiere una relación seria, pero se sigue esperando que el otro llene aquello que siempre estuvo vacío. Se espera que el compromiso calme la ansiedad, que la presencia constante del otro aporte seguridad, que el amor funcione como una solución definitiva, pero ninguna relación puede sostener ese peso sin romperse. Los hombres perciben esta tensión, incluso cuando no saben explicarla con palabras. La sienten en la necesidad constante de atención, en la inseguridad que se disfraza de romanticismo, en la exigencia de pruebas continuas de interés. Cuando una relación se convierte en una fuente de validación, en lugar de un espacio de encuentro, el equilibrio se pierde. El vínculo deja de ser entre dos personas completas y se transforma en una transacción emocional. Por eso, la estabilidad real solo es posible cuando la validación deja de ser una necesidad urgente. Cuando alguien es capaz de estar bien a solas, de sostener el silencio, de no depender del deseo ajeno para sentirse valioso. Sin ese trabajo interno, cualquier intento de relación seria se convierte en un parche, y los parches, tarde o temprano, terminan despegándose. Uno de los temores más profundos y menos expresados de muchos hombres no tiene que ver con la infidelidad ni con la pérdida, sino con algo más silencioso. Convertirse en un centro de rehabilitación emocional. Sentir que no son elegidos por quienes son, sino por la función que cumplen. No como compañeros de vida, sino como refugios temporales después de años de caos. Ese miedo aparece cuando la relación gira constantemente alrededor del pasado. Cuando cada gesto de cariño es comparado con heridas antiguas, cuando cada desacuerdo se interpreta a través de traumas no resueltos. El hombre deja de ser pareja y empieza a sentirse terapeuta, contenedor, estabilizador. Su calma no se valora por sí misma, sino por su capacidad de compensar el desorden emocional del otro. En estas dinámicas, el vínculo pierde reciprocidad. Uno aporta estabilidad, paciencia y comprensión, mientras el otro sigue atrapado en procesos que no ha terminado de cerrar. No se construye un proyecto común. Se intenta reparar una historia anterior. Y reparar no es lo mismo que crear. El peso emocional se concentra en un solo lado, y con el tiempo, ese desequilibrio se vuelve insostenible. Muchos hombres han vivido esta experiencia más de una vez. Han creído en promesas de cambio, han confiado en palabras bien formuladas, han apostado por la idea de que el amor lo cura todo. Pero la realidad suele ser distinta. Sin un trabajo interno previo, la estabilidad ajena se convierte en muleta, no en base. Y nadie quiere construir su futuro sobre una estructura que depende de sostener constantemente al otro. Por eso, cuando detectan señales de que una relación se está convirtiendo en un proceso de recuperación emocional, la alarma se activa.
no por falta de empatía, sino por supervivencia. Porque una pareja no está para sanar el pasado de alguien, sino para caminar juntos hacia el futuro. Y cuando esa diferencia no está clara, el compromiso deja de ser una promesa y se transforma en una carga. Hay historias que se repiten con una precisión inquietante. Después de años de relaciones intensas y desordenadas, llega el momento de apostar por la estabilidad. Se conoce a una persona tranquila, responsable, emocionalmente disponible. Todo parece encajar. Hay planes, hay promesas, hay una sensación de alivio al haber dejado atrás el caos. Incluso llega el matrimonio, la vida en común, la estructura que antes parecía tan lejana. Durante un tiempo, todo funciona. La calma se confunde con felicidad. La ausencia de conflicto se interpreta como madurez. Pero poco a poco aparece algo difícil de nombrar. Una inquietud sutil. Una sensación de vacío que no se explica. La rutina empieza a pesar. El silencio que antes ofrecía seguridad comienza a sentirse como encierro. La estabilidad que se deseaba con tanta urgencia empieza a percibirse como una limitación. No siempre hay traición visible. A veces no hay engaño físico, ni grandes escándalos. Lo que ocurre es más silencioso y por eso más devastador. La conexión emocional se debilita. La atención se desvía. Se busca fuera aquello que antes se obtenía del conflicto, de la intensidad, de la validación constante. La persona estable deja de ser pareja y pasa a ser paisaje. Siempre está ahí, pero ya no despierta emoción. Cuando la relación termina, la explicación suele ser confusa incluso para quien se va. Pensé que esto era lo que quería. Me siento atrapada. Necesito volver a encontrarme. No hay un culpable claro, pero sí un patrón reconocible. La estabilidad no fracasó por sí misma. Fracasó porque nunca se aprendió a sostenerla sin necesidad de drama. Estas historias pesan mucho en la memoria colectiva masculina. No se aprenden de teorías ni de discursos. Se aprenden observando a amigos, familiares, conocidos. Hombres que apostaron por alguien convencido de que había cambiado, solo para descubrir que el aburrimiento era más fuerte que la promesa. Por eso, cuando escuchan de nuevo la misma narrativa, la prudencia no nace del cinismo, sino de la experiencia acumulada. Aquí aparece una distinción que resulta incómoda pero necesaria. No todo cambio es una transformación real. En muchos casos, lo que ocurre no es un proceso profundo de crecimiento, sino un ajuste estratégico ante nuevas circunstancias. El entorno cambia, el cuerpo cambia, las oportunidades cambian, y con ellas cambia también el discurso. Pero el núcleo interno permanece intacto. Cuando la vida deja de recompensar el mismo comportamiento, algunas personas no revisan sus patrones, solo los maquillan. Donde antes había celebración del caos, ahora hay un lenguaje cuidadosamente elegido sobre valores y estabilidad. Donde antes se mostraba orgullo por la intensidad, ahora se proyecta una imagen de madurez. Sin embargo, este giro no siempre viene acompañado de trabajo interno, terapia o una comprensión honesta de las propias elecciones pasadas. La diferencia se nota en los detalles, en la impaciencia por obtener resultados inmediatos, en la exigencia de compromiso rápido sin haber construido confianza, en la necesidad de que el otro crea en el cambio sin haberlo visto sostenido en el tiempo. Una transformación auténtica es lenta, a veces incómoda, llena de retrocesos y silencios. Un cambio de estrategia, en cambio, busca eficacia, no profundidad. Los hombres perciben esta diferencia incluso cuando no saben explicarla con claridad. La sienten cuando las palabras suenan correctas, pero las reacciones emocionales siguen siendo las mismas. Cuando la calma genera ansiedad, cuando la atención constante sigue siendo necesaria, cuando el pasado se minimiza en lugar de integrarse. En esos momentos, la sospecha se vuelve inevitable. No ha habido un nuevo camino, solo un nuevo objetivo. Por eso, la desconfianza no nace del rechazo al cambio, sino del reconocimiento de su ausencia real.
Cambiar de discurso es fácil. Cambiar de estructura interna es otra cosa. Y hasta que esa transformación no se demuestra con hechos consistentes y prolongados, muchos hombres prefieren observar desde la distancia. No por frialdad, sino porque ya han aprendido a distinguir entre evolución genuina y adaptación oportunista. Al llegar a cierta edad, el tiempo empieza a sentirse de otra manera. No porque la persona haya cambiado de valores de forma natural, sino porque la presión se vuelve imposible de ignorar. El entorno se transforma, los amigos se casan, tienen hijos, construyen rutinas estables. El cuerpo envía señales. El futuro, que antes parecía lejano, se vuelve urgente. Y con esa urgencia aparece una prisa que distorsiona las decisiones. De repente, el deseo de estabilidad no nace de la calma, sino del miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a haber perdido oportunidades, miedo a que el estilo de vida anterior ya no ofrezca el mismo atractivo. Lo que antes se celebraba empieza a agotarse. Las noches largas pesan más, la novedad pierde intensidad, el caos cansa. Pero cansarse del caos no es lo mismo que aprender a vivir en paz. Esta prisa crea expectativas poco realistas. Se quiere avanzar rápido, definir el futuro cuanto antes, asegurar compromisos sin haber construido una base sólida. No porque exista una conexión profunda, sino porque el reloj no espera. Para muchos hombres, esta aceleración se percibe como una señal de alarma. No porque rechacen el compromiso, sino porque saben que las decisiones tomadas desde la urgencia suelen generar resentimiento a largo plazo. Además, la presión social refuerza esta dinámica. La comparación constante con otras vidas, otras parejas, otros ritmos genera ansiedad. Se busca una relación no solo para compartir la vida, sino para cumplir con un calendario implícito. Y cuando una relación nace para responder a una carrera contra el tiempo, el riesgo de fracaso aumenta considerablemente. Por eso, cuando los hombres sienten que están siendo arrastrados por una prisa que no es la suya, la cautela se intensifica. El compromiso auténtico necesita espacio, tiempo y elección consciente, no miedo ni presión externa. Y mientras esa urgencia siga guiando las decisiones, la estabilidad deseada seguirá siendo frágil, porque está construida sobre el temor, no sobre la convicción. Hay indicios que, aunque sutiles, revelan con claridad cuando el pasado sigue vivo. No aparecen en grandes declaraciones, sino en comportamientos cotidianos. Uno de los primeros es el entorno social. Si las amistades cercanas continúan girando alrededor del desorden, de la fiesta constante, del drama emocional y de la superficialidad, es difícil creer que los valores hayan cambiado de verdad. Las personas no suelen mantenerse íntimamente unidas a mundos que ya no representan quiénes son. Otro signo frecuente está en la forma de hablar del pasado. Cuando todas las relaciones anteriores terminan con la misma narrativa, donde la otra parte siempre fue tóxica, abusiva o culpable, la responsabilidad personal desaparece. No hay aprendizaje, solo victimismo. Y sin responsabilidad, no hay transformación. Los errores no se reconocen, se justifican. Las decisiones no se analizan, se minimizan. La incapacidad de estar a solas también es reveladora. Pasar rápidamente de una relación a otra, necesitar atención constante, interpretar la calma como rechazo o desinterés, son señales de una dependencia emocional aún activa. La validación externa sigue siendo necesaria para mantener el equilibrio interno. En estos casos, la estabilidad no se vive como un hogar, sino como una jaula. Bajo presión, los patrones antiguos suelen reaparecer. El estrés, el aburrimiento o la rutina actúan como detonantes. Aparecen discusiones innecesarias, pruebas constantes de lealtad, comparaciones con el pasado. El conflicto se crea no porque exista un problema real, sino porque la paz resulta extraña, incluso incómoda. La mente busca aquello que conoce, aunque sea destructivo. Los hombres aprenden a leer estas señales con el tiempo, no porque sean fríos,
sino porque han visto las consecuencias de ignorarlas. Saben que las palabras pueden adaptarse, pero los hábitos emocionales tardan mucho más en cambiar. Y cuando estas señales aparecen una y otra vez, la duda deja de ser paranoia. Se convierte en una lectura realista de una historia que aún no ha sido cerrada. La duda masculina en estos contextos no nace del deseo de perfección ni de una necesidad de controlar. Nace de un cálculo silencioso de riesgo. El compromiso serio, especialmente el matrimonio y la posibilidad de formar una familia, representa una de las mayores inversiones emocionales y materiales que un hombre puede hacer. Y como en cualquier inversión importante, la historia previa importa. Muchos hombres han aprendido, no por teorías, sino por experiencia, que elegir mal no solo duele, sino que puede destruir años de esfuerzo, estabilidad financiera y equilibrio emocional. Por eso, cuando observan un patrón prolongado de inestabilidad en el pasado de alguien, no lo interpretan como un error juvenil aislado, sino como una variable que debe ser tenida en cuenta. No es miedo al amor, es prudencia ante las consecuencias. Aquí surge uno de los mayores malentendidos culturales. A los hombres que analizan el pasado se les etiqueta como inseguros, desconfiados o incluso retrógrados. Sin embargo, esas mismas personas realizan comprobaciones exhaustivas cuando se trata de trabajo, vivienda o negocios. Resulta paradójico que evaluar antecedentes sea aceptable en cualquier ámbito, excepto cuando se trata de elegir a la persona con la que se construirá una vida. Además, la presencia de hijos potenciales cambia por completo la ecuación. No se trata solo de la pareja, sino del impacto a largo plazo en una familia. La pregunta deja de ser si alguien es atractivo o interesante, y pasa a ser si es estable bajo presión, si sabe manejar el aburrimiento, si no necesita el caos para sentirse viva. Estas no son exigencias irreales, son criterios básicos de sostenibilidad. Por eso, la duda no es rechazo, es observación, es esperar a ver coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el presente que se promete y el pasado que se arrastra. Cuando esa coherencia no aparece, el distanciamiento no es crueldad, es autoprotección. Y entender esta lógica es clave para comprender por qué, en este escenario, muchos hombres eligen esperar antes de comprometerse. Al final de todo este recorrido aparece una verdad difícil de aceptar. Las personas pueden cambiar, pero la mayoría no lo hace de la forma profunda que imagina. El cambio auténtico no es una declaración ni una nueva identidad adoptada a conveniencia. Es un proceso largo, incómodo y muchas veces solitario. Implica mirar el pasado sin excusas, asumir las decisiones tomadas y aceptar que algunas consecuencias no desaparecen solo porque ahora se desee algo distinto. El verdadero cambio se reconoce por su humildad. No se defiende, no se justifica, no exige confianza inmediata. Se demuestra con coherencia sostenida en el tiempo, con nuevas rutinas, nuevos círculos, nuevas formas de manejar el conflicto y el aburrimiento, con la capacidad de estar en calma sin necesidad de estímulos constantes, con la aceptación de que no todos estarán dispuestos a apostar, y que esa negativa no es una injusticia, sino una consecuencia lógica. Aquí es donde muchas narrativas modernas fallan. Se promete que todo pasado puede borrarse, que toda historia puede reinventarse sin costo. Pero la realidad funciona de otra manera. Las elecciones crean trayectorias, los patrones dejan huellas, y aunque nadie está condenado por lo que fue, tampoco puede exigir que los demás ignoren lo que han observado. La confianza no se decreta, se construye. Para los hombres, esta claridad no nace del cinismo, sino del aprendizaje, de haber creído antes, de haber apostado por el potencial, de haber confundido palabras con transformación. Por eso hoy observan más, preguntan menos y esperan más tiempo. No buscan intensidad, buscan paz. No buscan promesas, buscan consistencia. Y esa elección no es miedo, es madurez. La pregunta final queda abierta, incómoda y necesaria. ¿Cómo distinguimos entre una evolución real y un simple cambio de estrategia?
¿Qué señales estamos dispuestos a reconocer, aunque no nos gusten? ¿Y hasta qué punto somos responsables de las consecuencias de nuestras propias decisiones? Ahora te toca a ti. ¿Has visto cambios genuinos o solo reversiones oportunistas? ¿Has vivido esta confusión desde dentro o desde fuera? Comparte tu experiencia y tu opinión en los comentarios. El debate honesto empieza cuando dejamos de mentirnos a nosotros mismos